Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un tema fascinante: cómo ha ido cambiando la manera en que entendemos, clasificamos y tratamos la salud mental. Es un viaje que nos va a llevar desde los principios más básicos y fundamentales hasta los modelos que están ahora mismo en la vanguardia. La pregunta clave es esa, ¿verdad? ¿Cómo entendemos la salud mental a día de hoy? Y para responderla vamos a hacer un recorrido muy concreto. Empezaremos por los cimientos, por los principios éticos que protejan a las personas. Luego nos meteremos de lleno a explorar una de las causas más profundas del sufrimiento humano. Y terminaremos asomándonos al futuro, a cómo podrían ser los diagnósticos de aquí a unos años. Bueno, pues antes de meternos a hablar de modelos, de diagnósticos y de ciencia, hay que empezar por la base, por los cimientos que lo sujetan absolutamente todo. Estos son los principios, el pilar ético que garantiza que, da igual el enfoque que se use, el trato a las personas siempre sea lo primero. Estos puntos que vemos aquí resumen una filosofía que es clave. A ver, la atención tiene que ser digna, accesible y, algo crucial, tiene que basarse en la ciencia, en lo que funciona. Pero hay un detalle muy importante aquí. El tratamiento debe priorizar el entorno de la comunidad. La hospitalización es el último recurso. La ayuda tiene que estar cerca de donde la gente vive su día a día. Y esto es un pilar fundamental de la ética en salud mental. Lo que nos dice es que un diagnóstico nunca puede ser un juicio de valor, no puede basarse en el estilo de vida de alguien, en su identidad o en su pasado. El punto clave es que tiene que basarse única y exclusivamente en criterios clínicos. Es, en esencia, un escudo contra la discriminación y el estigma. Vale, ya tenemos los principios claros. Ahora vamos a pasar del cómo se debe atender al qué es lo que muy a menudo se está tratando. Porque la investigación más reciente ha conseguido identificar una causa de fondo que tiene un poder predictivo, bueno, asombroso. El concepto clave aquí son las experiencias adversas en la infancia, lo que se conoce como ACEs por sus siglas en inglés. Y no hablamos de malos recuerdos sin más. Hablamos de eventos traumáticos de verdad, abuso, negligencia, crecer en un hogar con problemas muy serios. Son vivencias que pueden llegar a moldear la biología y la psicología de una persona para el resto de su vida. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, fijémonos en el dato, un 67%. Eso significa que 2 de cada 3 personas han vivido como mínimo una de estas experiencias traumáticas. O sea, que no es un problema de una minoría, para nada. Es una realidad silenciosa que afecta a la gran mayoría de la sociedad. Y el impacto que esto tiene en la vida de una persona es brutal. Sufrir 6 o más de estas experiencias puede llegar a reducir la esperanza de vida en 20 años. Pensemos en eso un momento, 20 años. No es solo un tema de bienestar emocional, es una conexión directa y devastadora entre el trauma infantil y morir antes de tiempo. ¿Y este dato? Este es quizás el más demoledor de todos. Tener 4 o más de estas experiencias multiplica el riesgo de un intento de suicidio por 14. 14 veces más. La conexión entre la adversidad en la infancia y las crisis más graves de salud mental no es una teoría, es una realidad estadística que es simplemente abrumadora. Pero, ¿cómo se llega a esto? ¿Cómo se produce esta conexión tan fatal? Pues el mecanismo es como una trágica cascada. Una cosa lleva a la otra. Todo empieza con esas experiencias adversas en la infancia que alteran cómo se desarrolla el cerebro. Esto, a su vez, provoca dificultades sociales, emocionales, que a menudo llevan a adoptar conductas de riesgo. Y el resultado final de toda esa cadena es un mayor riesgo de enfermedad, de discapacidad y, en el peor de los casos, una muerte prematura. Esta cita del doctor Robert Bloch, que no es cualquiera, lo deja clarísimo. El punto crucial aquí es que entender y prevenir estas experiencias, las ACEs, no es solo un asunto de salud mental, es uno de los mayores desafíos de salud pública que tenemos en nuestro tiempo. Claro, sabiendo todo esto, sabiendo la complejidad de las causas como las ACEs, la pregunta es inevitable. ¿Son nuestros sistemas de diagnóstico actuales lo bastante sofisticados para reflejar esta realidad? Pues vamos a ver ahora cómo todo esto está impulsando un cambio radical hacia el futuro del diagnóstico. Aquí tenemos el choque de dos filosofías. Por un lado, los modelos tradicionales, como el famoso DSM, que funcionan, para que nos entendamos, como un interruptor de la luz. O está encendido o está apagado. O tienes el trastorno o no lo tienes, así de simple. Pero claro, la realidad es más compleja. Y aquí es donde entra el modelo HITOP, que funciona más como un regulador de intensidad. No es un sí o un no, es un cuánto. Entiende que los síntomas existen en un espectro y usa datos puros y duros para agruparlos de forma lógica. Y de repente, ¡zas! Esto explica por qué es tan común que una persona cumpla criterios para varios diagnósticos a la vez. En el fondo, el objetivo de HITOP es poner un poco de orden en todo esto. Busca crear un sistema que sea más preciso, más útil, que solucione problemas de toda la vida, como esas fronteras súper borrosas entre un trastorno y otro, o esos diagnósticos que se solapan constantemente.
La idea es sencilla, cambiar las cajas rígidas de los diagnósticos por un mapa mucho más realista de la salud mental. ¿Y cómo lo hace? Pues HighTop construye el diagnóstico de abajo hacia arriba. Empieza por lo más básico, los síntomas individuales como la ansiedad o la falta de energía. Luego los agrupa en rasgos más estables. A partir de ahí, en síndromes. Y finalmente, estos síndromes se organizan en grandes espectros, como el espectro internalizante, que agruparía cosas como la depresión y la ansiedad. Es un enfoque mucho más detallado y sobre todo basado en datos. Y terminamos con esta reflexión. Hemos visto que la salud mental se apoya en principios de dignidad, que se ve afectada de forma brutal por experiencias vitales muy complejas y que ahora busca herramientas de diagnóstico que estén a la altura de esa complejidad. La pregunta que queda en el aire es si este cambio, este paso hacia un modelo dimensional, nos permitirá por fin capturar la verdadera naturaleza de la experiencia humana, con todos sus matices.